asistencia. Así que ya está en el chat para que procedan a llenarla, a tomar su asistencia. Por favor. Muy importante que lo hagan, ¿eh? De hecho, se los voy a recordar para que no haya alguno que se quede afuera. Les voy a compartir mi pantalla para que iniciemos la clase. Profesor, no me deja registrarme en la asistencia. Tampoco a mi profesor. Sí, a mí tampoco. Tampoco a mí. A mí tampoco. O sea que a nadie. A ver, Al parecer. al parecer la liga no funciona. Creo que hay que iniciar sesión, ¿no? Tampoco me deja, dice que no tengo los... ¿cómo Los dice? permisos suficientes. Ajá. A ver. ¿Y qué creen que a mí sí me dejó? No nos deja porque somos estudiantes, solamente al docente, creo. Tal vez, ¿eh? Sí están con su correo institucional, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. No, me dice error. Yo tampoco puedo. Ok, bueno, voy a comunicar esta incidencia a la coordinación. Me desconecté un momento. Antes de que se me desconectara, estaba intentando entrar a la lista de asistencias y no me dejaba. De eso estaban hablando ahorita. Tampoco les deja a otros compañeros. Así es, no nos deja a nadie. A nadie Ok. nos deja. Así que, bueno, no se preocupen. Vamos a solucionar esta situación antes de que termine la clase. Sirve que llegan más, ¿no? Los que llegan tarde. Ok. Bueno, les voy a compartir entonces mi pantalla para que iniciemos. El día de hoy vamos a continuar viendo la cuestión de los antecedentes de la sociedad internacional, cómo fue que se formó, cómo fue que llegamos a tener países. La clase pasada vimos pues que... Ay, ya lo quité. La clase pasada vimos los principales conceptos como nación, como estado, como gobierno, que pues el día de hoy en día más bien, se nos hace común utilizarlos, país incluso. Sin embargo, no siempre fue así, sino que no existían países en la Edad Media, por ejemplo. Por eso pongo esta música así como de iglesia, ¿no? Para ambientarnos en esa época. Entonces estuvimos viendo, sí ven el pizarrón, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces vimos estado, vimos nación, vimos país, vimos las diferencias entre cada uno de estos conceptos, vimos que pues la historia ha estado constituida por etapas, ¿no? Partiendo desde la comunidad primitiva
donde no había países, mucho menos, ni había naciones, más bien había una especie de grupos humanos, nómadas, pasando por el esclavismo y posteriormente el feudalismo. En el esclavismo tampoco había países, había pues un imperio, Roma, Grecia, son los imperios de esa época, en donde tampoco había países, sino que era un imperio que dominaba a varias naciones. Ahora sí ya me siento más a gusto hablando de naciones, de imperios, porque ya ustedes manejan esos conceptos. Entonces Roma, ese imperio manejaba varias naciones alrededor. Eh, Mientras en otras partes del mundo, por ejemplo en México, pues estaba todavía en su esplendor, ¿no? El Imperio Mexica. Profe, Sí, disculpe, ¿está grabando la sesión? sí, sí, le estoy grabando. Gracias. Así es. Entonces en México todavía teníamos el Imperio Mexica, mientras el Imperio Mexica dominaba a todos los pueblos alrededor. El Imperio Romano también hacía lo mismo, pero en Europa. Pero tampoco había países. Y pasamos al periodo del feudalismo, en donde la iglesia es la que tiene el poder. Tras la caída de Roma, se forma el Sacro Imperio Germano, en donde, pues digamos que es la evolución del imperio romano, en donde se pasa a otro sistema de organización, en donde tampoco hay países en el feudalismo, sino que todo está comandado por la Iglesia Católica a través del Sacro Imperio Germano, románico, y la organización es a través del jefe supremo, que es el Papa, y pequeños latifundios. Hagan de cuenta que Europa es todo esto, así. Todo esto es Europa. Déjenme borrarle aquí porque ya se me pasó una línea. Bueno, vamos a dejar esa línea ahí. Y dentro de Europa se fueron formando feudos, en donde cada uno de estos feudos, el que dominaba era un señor feudal, el que administraba ese feudo. Lo puse gordo porque comían mucho ellos, mas no así los siervos, ¿no? Que eran los que estaban, digamos, trabajando las tierras de este señor feudal. Y todos estos feudos bendecidos por la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica bendecía al rey, ¿no? Entonces existía un rey que a su vez dirigía y coordinaba a todos los señores feudales. Entonces, aquí tampoco podemos hablar de países, porque es una dominación de la Iglesia Católica, la monarquía y los nobles, que en este caso son los señores feudales, administrando su riqueza. Con su administración de riqueza
y los plebeyos o siervos trabajando para ellos. Pero aquí no podemos hablar de relaciones internacionales tampoco, porque no hay países. Hay un imperio germano-románico que se llama, dirigido por la Iglesia Católica. Y pues estamos hablando del siglo XV, en plena época del feudalismo, siglo XV, siglo XVI. El oscurantismo, la Iglesia Católica que dominaba todo, la época de Robin Hood, y pues ahí no tenemos a ningún país. Tenemos solo el imperio dirigido por la Iglesia Católica. Siento que estoy dando misa con esa música. Ok. ¿A poco no se siente así? Hermanos pueden sentarse. Ok. ¿Cuándo termina este modelo, este sistema feudal? Pues este sistema feudal empieza su fin, ¿no? Inicia su fin con el protestantismo. El protestantismo iniciado por Calvino y Lutero, que no estaban de acuerdo en que la Iglesia Católica fuera la que rigiera todo. Entonces inició la religión a fragmentarse. Aquí la religión cobra un papel muy importante porque la religión maneja tanto la vida política a través del rey, como la vida económica, porque todos le tienen que rendir tributo a la iglesia. Entonces, al romperse la religión y al entrar en crisis la religión a través del protestantismo y de varios feudos o señores feudales que apoyaron el protestantismo, empiezan las peleas entre la Iglesia Católica y los protestantes. Eso empieza a romper el modelo feudal y también una clase diferente social que no era ni noble, no era noble. A ver, vamos a ponerle otro color, acá rojo. Que no eran nobles, que no eran siervos y que no eran de la iglesia. Esta clase social que empieza a transformar el sistema feudal a otro tipo de sistema y que para nuestra licenciatura, bueno, para nuestra disciplina es muy importante porque a través de ellos fue que se crea el Estado moderno, a través del protestantismo y también de la burguesía, que son eran personas que vivían fuera de los feudos en pequeñas poblaciones que les llamaban los burgos, que eran pueblos de comerciantes, y esos comerciantes, a diferencia de los siervos, tenían, eran artesanos y tenían algo de dinero, capital, oro en ese tiempo. Y ellos sí tenían permiso de viajar o de entrar entre feudo y feudo, distribuyendo sus mercancías. Sin embargo, los señores feudales, cada que querían entrar a un feudo, les cobraban por entrar y poder vender. Una especie de aduanas, ¿no? Les ponían ahí una aduana y decían, ¿quieres vender aquí? Tienes que pagar tributo. Y entonces ellos andaban con su bolsita de oro para pagar los impuestos, los famosos impuestos, entrando de un lugar a otro, y además en esa travesía ellos eran víctimas de los ladrones. Ay, déjenme dibujar un ladrón aquí. Le ponemos una antifaz, ¿no? Así. Los ladrones
que querían su dinero y los asaltaban, ¿no? De ahí surge Robin Hood, ¿no? Que luchaba contra los ladrones y les pedía un poquito de dinero a los burgueses y también a la iglesia. Y ese dinero lo repartía a los más pobres, a los siervos. Por eso era un héroe Robin Hood, porque le quitaba dinero a los que tenían, a los ladrones, a los burgueses, a los nobles, y se los daba a los que no tenían, a los siervos. Pero regresando a los burgueses, estos burgueses cada vez estaban más descontentos porque no podían vender sus productos libremente sin pagar a los señores feudales, eran asaltados y entonces se empezaron a organizar, empezaron a rebelarse en contra de la iglesia, algunos se volvieron protestantes, muchos de ellos se volvieron protestantes para pelear contra ese sistema y otros no se volvieron protestantes, pero no estaban de acuerdo en estarle pagando a los feudales por no hacer nada. Y entonces empezaron las primeras revueltas para destruir este sistema feudal y pedir que ellos los dejaran transitar libremente. Y ahí es donde empieza a haber movimientos armados de burgueses protestantes en contra del rey y de la organización feudal. Y empieza a haber varias guerras. Profesor, pero también esto era porque los burgueses querían un título de nobleza, ¿no? Era una también de sus exigencias. Era parte de sus exigencias, que le dieran título de nobleza para poder moverse libremente, transitar y no tener que estar pagando impuestos. Bueno, de todos modos, todos le pagaban impuestos a la iglesia. Le rendían tributo a la iglesia. Así es. Pero como no les daban los títulos tan fácil, porque ellos eran considerados de la prole, ¿no? Siervos, pues entonces tuvieron que organizarse y pelear. Y de esta manera empezó a haber una serie de guerras en el territorio europeo que culminó con la Guerra de los 30 años. Y precisamente vamos a ver un video relacionado a la Guerra de los 30 años para que podamos ver qué pasó. Para esto les voy a dejar de compartir pantalla un momento y la voy a compartir otra vez, pero ya con sonido. Incluir sonido. Ok, ahí ya tiene sonido. Bueno, ya va a tener sonido. Y voy a... Antes de eso, voy a prender mi bocina para que se escuche mejor el video. Aquí ya casi somos productores de televisión. Los profes. Déjenme ver. Ah, la Guerra de los 30 años. Ok. Primero voy a probar el audio. La religión ha sido durante toda la historia de la humanidad uno de los principales elementos de identidad de los pueblos, a tal punto que cuando se fueron creando los estados organizados, el papel de los altos clérigos se fue vinculando al poder político. Esto se ve plasmado en la coronación de los reyes del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa desde la era de Carlomagno. Por tal motivo, cuando surgían disidencias religiosas, las diversas monarquías y el clero buscaron mantener su poder por medio de la conservación de su religión. Esto desató diversos conflictos confesionales dentro de la misma cristiandad, siendo la Guerra de los 30 años el más destructivo y mortífero de la historia. Si bien este episodio comenzó por motivos religiosos, tuvo consecuencias políticas que duran hasta la actualidad. ¿Te interesa saber a qué me refiero? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como
Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Y para esto, veamos el mapa de Europa hacia 1617. Las principales potencias de la época eran el ya mencionado Sacro Imperio en el centro, cuya hegemonía sobre los diversos estados que la componían la tenían los Habsburgo, dinastía austriaca que reinaba también en España, en unión dinástica con Portugal y con dominios en Italia. En el norte, Suecia se consolidaba como la potencia principal y buscaba expandir su influencia sobre la región báltica. Inglaterra ya ostentaba el liderazgo de las Islas Británicas y Francia aún no llegaba a su expansión actual. Por último, los otomanos dominaban los Balcanes y Rusia y la mancomunidad polaco-lituana se alzaban en el noreste. Ahora a los hechos. Con la reforma protestante impulsada por Martín Lutero durante el siglo XVI, diversos estados en Europa habían optado por desligarse de la Iglesia de Roma y fundar sus propias iglesias denominadas protestantes. Algunos por convicción religiosa, otros al estar en desacuerdo con la política de la Iglesia Católica y otros como Enrique VIII de Inglaterra por conveniencia política. Dentro del Sacro Imperio también hubo estados que quisieron ser parte de la reforma, lo que llevó a la Guerra de Esmalcalda, en la que el rey Carlos V, entonces Sacro Emperador, derrota a la Liga formada. Para evitar futuros conflictos, se firma la Paz de Augsburgo, en la que se otorga a los príncipes alemanes la potestad de elegir la confesión para sus estados, siempre y cuando no sea el calvinismo. A pesar de los esfuerzos, las tensiones religiosas se intensificaron durante la segunda mitad del siglo XVI. En muchos lugares en el Sacro Imperio se destruían iglesias protestantes y estos clamaban a su vez que los términos de la Paz de Augsburgo eran utilizados para el resurgimiento del poder católico. Estas tensiones se vieron plasmadas en el incidente de Donauwörth en 1606, ciudad de mayoría protestante, en donde obstaculizaron intentos de residentes católicos de hacer una procesión, que terminó en una revuelta violenta. Asimismo, el calvinismo, rama protestante prohibida, seguía expandiéndose. Esto derivó en la formación de la Unión Evangélica en 1608, coalición entre estados protestantes calvinistas y luteranos. Como respuesta a lo anterior, los estados alemanes devotos a Roma formaron la Liga Católica en 1609 bajo el liderazgo de Maximiliano I de Baviera. Entre estas tensiones y alianzas formadas explota la Revuelta de Bohemia, actual República Checa, en 1618, considerado como el detonante de esta guerra. Resulta que el rey Fernando II de Habsburgo, férreo defensor del catolicismo, había salido electo como el nuevo Sacro Emperador y a su vez rey de Bohemia, que había despertado el recelo de la nobleza mayoritariamente protestante. Esto conllevó a la defenestración de Praga, en donde arrojaron a 2 funcionarios imperiales por las ventanas del castillo. Esto desata la primera fase de la guerra en Bohemia, cuando ante esta rebelión el rey Fernando solicita ayuda al rey Felipe III de España, también de la Casa de Habsburgo. Los bohemios, por su parte, acudieron a la ayuda del Palatinado, electorado calvinista del Sacro Imperio, así como a Transilvania. Un conflicto que debía ser interno comienza a tener actores externos. Al cabo de 2 años de conflictos, el bando católico sella la victoria en la batalla de Montaña Blanca, que marca el fin de la revuelta bohemia, así como el destino del pueblo checo, que permaneció bajo el dominio de los Habsburgo hasta el siglo XX. Sin embargo, algunos rebeldes bohemios voluntarios continuaron la lucha en la subsiguiente fase del Palatinado. Esta campaña refiere al esfuerzo de la coalición imperial y España al mando del ejército de Flandes, actual Bélgica por entonces bajo su dominio, para conquistar el territorio del Palatinado, quien aún con el apoyo de la Unión Evangélica amenazaba con liberar Bohemia. Esta fase culminó con una nueva victoria católica tras la conquista del Palatinado y la consecuente reivindicación de la hegemonía de los Habsburgo sobre Europa Central, así como la disolución de la Unión Evangélica. Estos conflictos internos del Sacro Imperio comienzan a llamar la atención en todo el continente, sobre todo a los daneses del norte, gobernados por el rey Cristian IV, luterano convencido y temeroso que la soberanía danesa protestante se vea amenazada. Por tal motivo, emprende una campaña en 1625 con el apoyo económico de Francia, gobernada por el entonces primer ministro regente, el cardenal Richelieu.
Sí, el de los tres mosqueteros. Pero, ¿por qué Francia, nación católica que venía de reprimir a los protestantes hugonotes en terribles episodios como la matanza de San Bartolomé, ahora apoya a los protestantes daneses? Aquí vemos que la guerra no solo adquiere un tinte religioso, sino también político. Y es que Francia se sentía amenazada al estar en medio de dos grandes focos de poder de los Habsburgo, España y el Sacro Imperio, a pesar que compartían su fe. En fin, los daneses no contaban con que el emperador Fernando II se estaba preparando. Al no tener un ejército unificado, optaron por contratar mercenarios, que en general formaron parte de diversas tropas en toda la guerra. Su ejército estaría al mando del bohemio Albert von Wallenstein, nacido protestante, pero converso al catolicismo, por conveniencia económica, claro. Wallenstein es descrito como un emprendedor de la guerra. Ofreció al emperador luchar con su ejército de más de 30.000 soldados armados a cambio del derecho de saquear los territorios capturados. Y es en estos combates cuando se describe el sadismo del mercenario, al destruir, matar y saquear todo pueblo protestante que cruzara. Lo anterior generó que miles de campesinos se decidieran unir voluntariamente a las tropas protestantes, en vista que era o morir degollado por los mercenarios o intentar sobrevivir luchando. A pesar de lo anterior, Wallenstein consiguió imponerse a los daneses en las batallas del puente de Somme y Volgas. Esta última batalla selló el fin de la intervención de Dinamarca con la Paz de Lubre, que prohibía futuras intervenciones danesas en la guerra y que significó el declive de Dinamarca como potencia en Europa, aunque por otro lado consiguió mantener su autonomía con respecto a la Iglesia de Roma. Ante los rumores de traición de Wallenstein, es destruido por Fernando II. Esto coincide con el inicio de la tercera fase de la guerra, la intervención de una nueva potencia que tenía la hegemonía del Báltico, la Suecia de Gustavo II Adolfo. Los suecos entran a la guerra en condiciones similares a Dinamarca, para evitar la expansión de la influencia católica y proteger a los protestantes, con el apoyo de los estados alemanes disidentes al Sacro Imperio y siendo financiados por Francia. La diferencia era que contaban con un ejército más profesional. Ante las iniciales victorias suecas que llegaron a avanzar por parte del territorio alemán, Wallenstein es contratado nuevamente. Las atrocidades de la guerra llegan a su cenit en esta campaña con el saqueo de Magdeburgo por los católicos que diezman a la población protestante de la ciudad, que pasó de tener 20.000 a 450 habitantes. Una verdadera carnicería. Uno de los encuentros más memorables de la guerra fue entre Wallenstein y Gustavo II Adolfo en la batalla de Lutzen, en donde, si bien es considerada una victoria táctica de Suecia, el rey sueco muere en batalla, por lo que se ganó el apelativo de León del Norte. Otro hecho a recordar en esta fase fue la participación de Brandenburgo-Prusia del bando protestante, estado recientemente unificado en 1618 y que fue la base de la Alemania que conocemos hoy en día y que poco a poco fue ganando autonomía y protagonismo. Las sospechas sobre la lealtad de Wallenstein se acrecentaron nuevamente ante rumores de negociación entre el mercenario y los suecos. Por tal motivo, fue asesinado a traición hacia 1634, que si bien esto tranquilizó al emperador, por otro lado, también acabó con el jefe militar que más victorias había conseguido para el bando católico. A pesar de lo anterior, el Sacro Imperio, de la mano de tropas españolas enviadas desde sus posesiones en Milán y al mando del hijo del emperador Fernando III, lograron sellar la victoria en esta tercera fase en la batalla de Nördlingen, en donde tras la rendición sueca se firma la Paz de Praga. En ella se acordó la expulsión de los suecos de todo el territorio del Sacro Imperio, la legalización del calvinismo y el restablecimiento de los territorios entre protestantes y católicos establecidos en la Paz de Augsburgo. Esto significó que los Habsburgo prácticamente mantenían su poder, lo cual no satisfizo a los franceses. Con esto, y aprovechando el tremendo desgaste de los Habsburgo tras 3 sangrientas fases, el cardenal Richelieu se prepara para la guerra. En 1636 comienza entonces la última fase de la guerra, en la que Francia convence a los suecos para contraatacar y a los neerlandeses, que a su vez luchaban con los españoles en la guerra de los 80 años por su independencia. En esta fase se abre un nuevo frente de guerra, que hasta el momento había sido casi toda en territorios alemanes,
pues los españoles atacan Francia. Aquí se inicia la Guerra Franco-Española. El objetivo de España era llegar a París desde su base en Flandes. Sin embargo, sufren una crisis interna desde 1640 que fue decisiva en la guerra. Primero, la sublevación de Cataluña en la Corona de Aragón y segundo, la Guerra de Restauración Portuguesa, en la que la Casa de Braganza se rebela contra la corona española a la que estaba ligada en unión dinástica desde 1580. Como te imaginarás, Francia apoyaría a ambos bandos detractores de España. Por tener que lidiar con estos percances, España es derrotado decisivamente por Francia en la batalla de Rocroi, la que significó el inicio del declive de los tercios españoles considerados hasta entonces como invencibles. Con esto, la moral del principal aliado del Sacro Imperio se viene abajo, comenzando así la inminente derrota del bando Habsburgo. En el frente del Sacro Imperio, Suecia consigue derrotar a las fuerzas imperiales durante la batalla de Jankov, lo que significó un gran golpe para el ejército Habsburgo que recibió más de 8.000 bajas. El último gran jefe militar de los católicos, Franz von Mercy, pierde la vida en la segunda batalla de Nördlingen. Sin líderes y con un ejército diezmado, el Sacro Imperio es ahora invadido simultáneamente por franceses desde el oeste y suecos desde el este. El bando franco-sueco da las últimas estocadas a los españoles en la batalla de Lens y al Sacro Imperio en la batalla de Susmarhausen. Los Habsburgo habían caído. Los acuerdos tras las guerras serían estipulados en la Paz de Westfalia. Los cambios territoriales fueron principalmente en favor de Francia, quien obtuvo varios territorios hacia el noreste. Suecia, quien obtuvo Pomerania Occidental, Bremen y Stettin, y Prusia, que obtuvo la Pomerania Oriental. Asimismo, Suiza y los Países Bajos consiguieron su independencia. El primero, tras los acuerdos diplomáticos, y el segundo, luego de 80 años de luchas contra la monarquía hispánica. Asimismo, los estados alemanes del Sacro Imperio, alrededor de 360, obtuvieron el derecho de ejercer su propia política exterior, además de verse forzados a reconocer a los calvinistas. En general, Westfalia marcó la secularización de la política al ser la última guerra religiosa, así como por el surgimiento del concepto de Estado-Nación, en donde se ponen los intereses territoriales y de la población por encima de todo. Lo anterior fue plasmado en la ya mencionada intervención francesa contra los católicos a pesar de compartir su misma fe. Y hablando de Francia, tras esta guerra se convirtió en el nuevo poder dominante de Europa, mientras que Suecia se consolidó en un imperio que obtuvo la hegemonía del norte del continente. Esto también luego de vencer a Dinamarca en la guerra de Torstensson, en donde los daneses se habían unido al bando Habsburgo casi al fin de la guerra. Los ascensos de Suecia y Francia son a costa de la decadencia tanto del Sacro Imperio y por consecuencia de la Iglesia Católica ante su descentralización, y de España, quien a la posteridad terminó perdiendo el control sobre Portugal tras la Guerra de Restauración y ciertos territorios catalanes ante Francia tras la consecuente guerra contra la ascendente potencia que se extendió hasta 1659. En cuanto a las consecuencias sociales, fueron catastróficas sobre todo para los estados alemanes, en donde se estima que murió a 75% de la población tanto por la guerra como por hambrunas y enfermedades. En general, se estima la muerte de entre 3 y 4.5 millones de personas, siendo la guerra más mortífera hasta ese entonces. Asimismo, comienza la abolición del feudalismo en Europa Central y Occidental. Para terminar, solo volver a resaltar las consecuencias políticas de esta guerra, en vista que los ideales de Estado-Nación surgido tras la Paz de Westfalia siguen vigentes hasta el día de hoy. Los ciudadanos desde entonces y hasta ahora se someten a las leyes de sus respectivos gobiernos por encima del de otra institución, sea religiosa o secular. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que este cambio ha sido positivo para la política internacional? ¿Consideras que la religión siguió siendo un motivo de esta guerra hasta el final? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima! Como pueden ver,
Bueno, como pudieron ver, fueron muchas guerras, muchas. Imagínense todos los enfrentamientos, bueno, ustedes los vieron en el video, que se dieron en 30 años de confrontaciones entre protestantes y católicos, entre los protestantes y los representantes del imperio germano románico. Toda esa serie de guerras que fueron 30 años de guerras, terminaron con el feudalismo. Voy a compartir otra vez mi pantalla para usar mi pizarrón. Acá. Nada más que voy a hacer un nuevo dibujo. Entonces, la guerra de los 30 años, que así se le llama, en realidad no fue una guerra, fueron muchas guerras de los protestantes contra el imperio romano germánico. Entonces, después de 30 años de confrontaciones, el sistema feudal, el feudalismo, es prácticamente destruido porque el feudalismo se basaba en la dirección de la iglesia, que en ese momento era comandada por los Habsburgo. Al ser derrotados y al tomar el control o al haber tenido la victoria Francia y Suecia, es cuando se da el surgimiento de lo que hoy conocemos y que se empieza a hablar de eso, de estados nacionales. Porque anteriormente no eran estados nacionales, sino todos estaban bajo la dirección de la iglesia. Estaban bajo la dirección del imperio de los Habsburgo. Es decir, el emperador, bendecido por la iglesia, era el que políticamente mandaba en todo el territorio. Por lo tanto, no había países. Después de la guerra de 30 años, hubo una fragmentación en toda Europa, en donde, esta es Europa según yo, la estoy dibujando, ahí está Europa, en donde ya no era el imperio de la iglesia, ¿no? El que dominaba toda la región y los que tenían el control político, sino que después de esta guerra de 30 años, se empiezan a fortalecer las diferentes naciones. Y entonces se empieza a hablar de algo que también es nuevo, soberanía, ¿no? De que los estados tengan el poder de dirigirse en sus territorios y de los estados nacionales, es decir, ya a Francia se le reconoce como una unidad territorial con población, gobierno, también Suecia. También Alemania, que en ese momento no se llamaba Alemania, sino que se llamaba Prusia. Ese país ya no existe, pero así se le llamaba. Entonces empiezan a surgir los países. Después de la guerra de los 30 años es cuando los países hacen su aparición y cuando nosotros podemos hablar de un inicio de las relaciones internacionales. Porque ahora las relaciones ya no son entre la iglesia y los señores feudales o entre la iglesia y y las naciones, los reinos, los feudos, sino que después de la guerra de los 30 años se firma la paz, que se le conoce como la paz de Westfalia. Y este hecho
es importante para nosotros porque a partir de ahí inicia un periodo de relaciones internacionales. Empieza a tomar forma los estados nacionales, como los conocemos, o los países, ¿no? Y entonces sí, cada país, cada estado tiene el poder sobre su territorio y empieza a aplicar ahora sí los conceptos de estado, en donde el estado se compone por su población, su gobierno y su territorio. Además, al haber ganado Francia esa guerra de los 30 años, al haber salido fortalecido Francia, y Francia ser la cuna de la Ilustración, empiezan a surgir ideas revolucionarias como de pensadores tales como Montesquieu o como Rousseau. No, así no se escribe, nada más con una U. Como Rousseau, de hecho tampoco así se escribe así, Rousseau, que traen ideas tales como la democracia, la libertad, se empieza a hablar de libertad, la igualdad, la fraternidad, el equilibrio de poder o la balanza de poderes, la división del Estado y sobre todo estos pensadores de la Ilustración francesa estaban en contra de la Iglesia y en contra de la monarquía, porque decían que eso era absolutismo y que el absolutismo iba en contra de la libertad, porque no podía ser que el poder se concentrara en una sola persona, que en este caso era el rey. El rey dominaba los territorios, por ejemplo, el territorio de Francia, ¿no? Estaba dominado por el rey. Estos pensadores decían que el absolutismo era malo y que había que derrocar al rey. Con el avance de la burguesía, de los burgueses, los famosos burgueses que habían peleado durante la guerra de los 30 años y que habían ganado, entonces se da inicio a la Revolución Francesa en 1789 y entonces derrotan al rey y, como es bien sabido por todos, le cortan la cabeza en la guillotina. Entonces sale la cabecita del rey volando y terminan con el absolutismo y le dan paso a otro sistema, a otro modelo económico. Al ya no tener rey, no tener monarquía y la religión ya no ser la que manda, el feudalismo desaparece al fin. Todo esto es un proceso que llevó años y le da paso al modelo capitalista. Y los países, capitismo, puse capitalismo. Déjenme ponerlo bien. A ver, eso pasa porque pienso más rápido de lo que escribo. Capitalismo, el modelo capitalista. Y entonces los países se fortalecen aún más porque terminando la guerra de los 30 años todavía había reyes en cada una de estos países europeos. De hecho, hasta la fecha, algunos sobreviven, pero ya no tienen ningún poder, como el rey de España todavía existe y también existe todavía la reina de Inglaterra,
pero son ya figuras casi adornos. Después de la Guerra de los 30 años todavía había reyes, pero con la Revolución Francesa, al rey del país más poderoso de Europa le cortan la cabeza. ¿Por qué le cortan la cabeza y por qué no nada más lo destituyen? Bueno, porque ellos, los reyes, se decía y se dice todavía que tienen sangre real y entonces ellos transmiten el poder de padres a hijos. La manera de terminar con ese modelo era matando a todos los que tuvieran la sangre del rey. Y por eso la guillotina se hizo famosa, porque la guillotina era la especie de justiciero en donde se iban a deshacer de todo este gobierno y toda esta familia absolutista, cortándole la cabeza a todos para terminar con el poder absoluto que tenían y pasar a un gobierno de libertad, igualdad y fraternidad, en donde hubiera una división de poderes, en donde existiera un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que gobernaran un país como lo conocemos. Estas son las ideas de Rousseau y de Montesquieu, las ideas de la Ilustración francesa. Al matar a toda la raza del rey, se terminaba con toda la dinastía y entonces se podía pasar a una nueva etapa en donde ahora sí ya no había absolutismo, sino más bien le daba paso a otro modelo de capitalismo en lo económico y en lo político de democracia. ¿Qué quiere decir? Democracia, demos, poder, gracia del pueblo, la democracia. Entonces, ahí es cuando se fortalecen los países y se fortalece el capitalismo como sistema económico y se crea un mundo, ahora sí, ya sin reyes o con reyes ya muy débiles. Y ahora sí podemos hablar de estados-nación y de relaciones internacionales. Pero para eso vamos a ver un video que habla precisamente de esta etapa que les expliqué y que ahora parece, de tantos rayones, ahora parece una invocación satánica, ¿no? Más por la sangre ahí, la cabeza del rey volando. Vamos a ver un video acerca de la paz de Westfalia. La paz de Westfalia y lo importante que fue para la formación de los países. Así que les voy a dejar de compartir tantito pantalla. Y ahorita les voy a compartir, pero con audio. Listo, ya está. ¿Puede pasar los links de los videos? Es que se me da Les curiosidad voy de a pasar. buscarlos. O sea, Todo lo van a pasar. Todo lo van a tener porque yo armé un classroom en donde ustedes van a tener acceso a todos. Miren, ahí en la pantalla lo pueden ver. Y ahí están todos los videos. ok. Ok, de ahí los van a poder descargar, ¿sí? ¿Me podría repetir de qué va a ser el video, por favor? El video es acerca de la paz de Westfalia. ¿Qué fue la paz que se derivó después de la Guerra de los 30 años y cuando se empezaron a formar los países? Ahí va. Okay, gracias. Bully Magnets presenta. Hola, soy Andrés y hoy quiero hablarles de una preocupación que seguramente todos hemos tenido alguna vez. ¿Por qué existen los países? Y si nunca se lo habían preguntado, bueno, igual se los voy a contar. Porque sin duda estamos muy acostumbrados a entender un mundo dividido por países que tienen costumbres y formas definidas, banderitas curiosas, estereotipos divertidos. Oye, no somos tan divertidos. Y orgullos nacionales a la hora de los deportes, de fabricar souvenirs, de inscribirse en la Feria de las Culturas Amigas o al momento de declararse la guerra. Eso de las guerras me gusta. Pero los países no han existido siempre. Bueno, no creí que eso sorprendiera a nadie.
Claro que siempre ha habido maneras de organización política en las que se incluye un territorio y una población. Pero países, lo que se dice países, no. A lo largo de la historia ha habido comunidades de todo tipo, desde tribus y aldeas hasta las polis griegas, pasando por los reinos, las colonias y los imperios. Pero la idea de un país, como el concepto que tenemos hoy en día, surgió durante el siglo XVII, con la firma de la Paz de Westfalia. No sé a ustedes, pero a mí me gusta decir Westfalia. 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 La Paz de Westfalia es el evento que marca el final de la Guerra de los 30 años, que ocurrió del 1618 a 1648 entre distintas facciones del Sacro Imperio Germánico y que luego terminó con un montón de imperios europeos peleándose entre sí. Ya saben, asuntos políticos religiosos del tiempo de la Reforma y la Contrarreforma, pero no podemos detenernos mucho en esta parte. El caso es que el final de la guerra dejó al descubierto que las cosas habían cambiado mucho desde la Edad Media y que para mantener el orden, los imperios y reinos debían comprenderse de una forma nueva. Para evitar destruirse entre ellos principalmente, la Paz de Westfalia marca el inicio del derecho internacional y la diplomacia como componente indispensable para la organización del mundo, pues se trataba de respetar a las otras naciones como entes individuales, capaces de fomentar el diálogo entre sí, formar convenios y lograr sus objetivos. Y entre las cosas que se acordaron en esta firma de paz, que incluía a los reyes, emperadores y líderes más poderosos de Europa, estaban asuntos como la soberanía y la integridad nacional, es decir, las bases para el Estado-Nación. ¡Estado-Nación! Porque ese es el verdadero concepto al que nos referimos cuando hablamos de países. Ya sé que esto está poniendo un poco complicado, pero lo podemos explicar. Una nación es un espacio político y jurídico que se extiende sobre un territorio determinado y que cede su autoridad a un Estado. También es el conjunto de una población que comparte ciertas características comunes, la mayoría de carácter cultural, que le dan cierta unidad e identidad. Por otro lado, el Estado es un conjunto de instituciones que regulan el desarrollo y comportamiento de una sociedad mediante leyes y acuerdos. Un Estado tiene un ejército a su disposición, tribunales e instancias internacionales, además de una forma de gobierno. Una forma de gobierno puede ser desde una monarquía, una república o incluso una dictadura. El límite es el cielo. Y cuando los dos conceptos se juntan, nace una estructura institucional sobre un territorio político y cultural, es decir, Estado-Nación, o como nos gusta llamarlos, países. Los Estados-nación se convirtieron en unidades reconocidas internacionalmente como organizaciones autónomas y soberanas, es decir, con derecho a ser respetadas dentro de sus límites y no ser invadidas sin causar un conflicto internacional. Y los estoy mirando a ustedes. Ay, pues qué aburrido. Los viejos tiempos eran mejores. La idea del Estado-nación se aleja de la visión feudal, donde los territorios eran indeterminados y las poblaciones se absorbían y luego se heredaban. Por eso, la constitución del Estado-Nación es un paso más hacia la modernidad. Obviamente, estas cosas no cambiaron de la noche a la mañana, y aunque la Paz de Westfalia siente el precedente, pasarían siglos antes de que los estados nacionales se consolidaran como la forma de organización política más común. Tendrían que pasar varias cosas para ello. Por ejemplo, fue necesario que se asentaran los conceptos de ciudadano y soberanía nacional. Habrían de ser necesarias las ideas de pensadores como Locke y Montesquieu, esos pillos, así como acontecimientos del tipo de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el surgimiento del capitalismo. Y con todo y eso, aún hay polémica y discusión sobre lo que es un Estado-nación, sobre sus límites y características. Gran parte de las primeras preocupaciones tuvieron que ver con los imperios colonialistas, que absorbieron y organizaron bajo su manto distintos estados nacionales, ya fuera voluntariamente o a la fuerza. Para el siglo XIX el Estado-nación se impuso y las identidades nacionales comenzaron a florecer con sus pros y contras. En nuestros días los países buscan legitimarse como estados nacionales, que además tienen ideales democráticos y liberales. Por supuesto, hay excepciones y casos especiales, como las naciones sin Estado, los territorios dependientes, las fronteras fluctuantes y las zonas disputadas.
pero se trata de otro tipo de organizaciones geopolíticas. Si les gustaría que habláramos de ellas, pónganlo en los comentarios. Al final tenemos países porque es una forma de organización de comunidades viable y eficiente, que nos permite mantener un cierto orden en un mundo que cada vez está más interrelacionado y conectado. Y aunque no es perfecto, bueno, es lo mejor que tenemos por ahora. Aunque siempre puede intervenir en otros países por medios más sutiles. En vez de interferir, ayudas. En vez de invadir, liberas. Sí, tío Sam, ya sabemos que eso es lo tuyo, pero por desgracia se nos acabó el tiempo, y tus políticas intervencionistas tendrán que esperar. ¡Ah! Al tío Sam no le gusta esperar. Espero que hayan disfrutado este video. Díganos ustedes qué opinan de los estados-nación. ¿Creen que nos faltó cubrir algo? ¿Ustedes saben algo más? Pónganlo en los comentarios. Y si les gustó, si aprendieron algo nuevo, no olviden darle like, suscribirse y seguir a Bully Magnet en todas sus redes. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Bueno, pues así es como surgen los estados-nación o los países, como conocemos hoy en día. Y antes de continuar, les voy a compartir un enlace por el chat para que puedan darse de alta en el Classroom de Google. Y tengan acceso a todos los videos que yo les estoy compartiendo. Ahorita les pongo el enlace, permítanme un momento, lo voy a generar para que ustedes los puedan descargar. A ver, ahí está. Bueno, para acceder a todos los videos y el material que yo utilizo en la clase, ustedes pueden acceder a este enlace, anotarse en el Classroom y los van a poder descargar. Además, otro anuncio comercial, ¿no? Antes de continuar, estamos como en pausa de los temas. Este es digamos, el aula virtual en donde ustedes van a entrar y donde están todos los videos, que es un aula donde no tienen que hacer, aquí no tienen que hacer nada, o sea, aquí nada más es de consulta para el examen, yo creo que les va a servir mucho. O sea, para estudiar. Para estudiar. Sí, para estudiar, efectivamente. Aquí va a haber muchos videos, va a haber lecturas. Y bueno, yo de aquí preparo mi clase. Más bien, yo lo voy armando. Cada vez va a ir creciendo más y de aquí voy preparando la clase. Todo el material que uso para la clase aquí va a estar. Y también en el Blackboard. O sea, las actividades las van a hacer en el Blackboard. Va a ser nada más para que estudien. Únicamente. Y además, les tengo un regalito aquí en esta aula. Aquí abajo hay una sección que se llama Antologías de Relaciones Internacionales. ¿Y qué creen? Que aquí hay lecturas que les van a servir para toda su licenciatura. Porque son lecturas que utilizamos en la UNAM, pero de todos los semestres. Ahí están lecturas para todos los semestres de la licenciatura. Entonces, este es un regalito para ustedes que se están estrenando como internacionalistas. Ahí lo van a poder consultar y viene para de aquí hasta que acaben la licenciatura. Muchas lecturas. Por eso lo subí en Drive, porque si lo hubiera subido aquí hubiera estado muy pesado. Entonces, ahí está. Bueno, entonces déjenme ver, ya tengo aquí a bastantes que se están integrando al Classroom. Recuerden, para entrar a este Classroom es con un correo de Gmail. No los va a dejar con un correo de Hotmail o de Microsoft o de Outlook, no. Es con correo de Gmail para poder entrar a este Classroom. Entonces, pues, qué bueno que ya se están integrando. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con otro pizarrón.
Porque aquí ya no creo que... No creo poder escribir más. Dime. No me dejó tomar asistencia. Dice que un error de no sé qué cosa. Sí, ya lo reporté a la coordinación, entonces no se preocupen. La asistencia del día de hoy la voy a tomar en un formulario que estoy creando en este momento y precisamente en este Classroom lo vamos a hacer para que tengan ustedes ya la asistencia. Aquí voy a poner asistencia y de esta manera vamos a tener el registro de todos ustedes el día de hoy. Entonces aquí le vamos a abrir, vamos a poner asistencia y pues nada más hay que contestar aquí una pregunta abierta. Aquí. Escribe tu nombre. Y obligatorio. Listo. Se aceptan respuestas. Se crea una hoja de cálculo para que yo tenga el registro. Ahí va. Sí, ahorita todavía no. Todavía no se no, nadie contesta porque apenas lo estoy haciendo. Pero aquí van a poder registrar su asistencia del día de hoy. Y ya con eso resarcimos el error del sistema. Todo tiene solución, compañeros. Ahí está. Listo. Yo creo que... les puedo compartir el enlace. Les puedo compartir el enlace por una de dos. O lo hacen aquí mismo en el Classroom. O... Ahí está. Miren, ya se está creando. Aquí está asistencia hasta arriba o aquí en el Classroom. En el Classroom. En el Teams les voy a poner el formulario de asistencia. Lo contestan y listo, ya tenemos el registro de asistencia. Ahí está. Entonces procedan a contestarlo por favor de una vez. Mientras les dejo música. Ya no voy a poner música medieval porque ya vamos a pasar a otra etapa. Entonces vamos a poner música capitalista. ¿Qué pondremos? Echo, reproduce Satisfaction. Satisfaction de Benny Benassi en Amazon Music. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Música mientras contestan su formulario de la asistencia y se dan de alta en el Classroom. Satisfaction. Push me and touch me till I can get my satisfaction. 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 Aunque yo no quería esa. Echo, reproduce Satisfaction de los Rolling Stones. Yo quería otra canción. I Can't Get No. Mono version de The Rolling Stones. Esta es la buena. En Amazon Music. Esta es la buena. Adelante. La buena, profe.
Ok. Después de este interludio musical del programa de radio de hoy, digo, de la clase de hoy, parece programa de radio, ¿no? Es mejor que lo veamos como un programa de radio. Es menos O sea, pesado, ¿no? primero fue misa y ya después es programa del radio y después va a ser podcast, ¿no? Pues sí, claro, se está grabando, lo podemos volver podcast. Gracias a todos los que están escuchando este podcast. Y este video en YouTube también puede ser un video de YouTube y hasta un TikTok. Ok. Para que vean que somos aquí muy, muy versátiles. Ok, pues vamos a continuar. Nos quedamos situados en el surgimiento de los países precisamente. En ¿por qué tenemos países? ¿No? Después de la paz de Westfalia. Y para continuar así cronológicamente con lo que estamos estudiando, tenemos entonces que primero teníamos el feudalismo. Partiendo del feudalismo, porque ya lo de atrás ya lo vimos, ¿no? De ahí el feudalismo entra en un periodo de conflictos que fue la Guerra de los 30 años, la 30 Años War, vamos a ponerlo en English, ¿no? La Guerra de los 30 años, en donde hubo mucha sangre y mucha confrontación entre protestantes y católicos. Vamos a poner aquí el charco de sangre. Como no sé si recuerdan en el video que dijeron que había una población de 21,000 habitantes y que los miembros del Imperio Sacro Germano Románico de 21,000 dejaron 450 cristianos vivos. Bueno, no cristianos, entonces imagínense todo lo que fue eso. Y después de la Guerra de los 30 años viene entonces la paz de Westfalia, en donde surgen los estados nacionales, y de ahí viene después. Son dos acontecimientos importantes que debemos de tomar en cuenta después de la paz de Westfalia. Uno es la Revolución Francesa, que le corta la cabeza a la monarquía. Necesito un poco de sangre aquí. Permítanme. Ahí está. Sí. Si no, no se va a ver chido. Que le cortan la cabeza a la monarquía. Y la otra, el otro acontecimiento importante es la independencia de las colonias británicas en América. O sea, cuando yo hablo de independencia de las colonias británicas, y por eso les puse a los Rolling Stones, estoy hablando del surgimiento de nuestro querido vecino del norte, del surgimiento de los Estados Unidos de América. Aunque le pude haber puesto colorcito a la bandera, ¿no? Aquí las barras y las estrellas. ¿Dice independencia de las colonias británicas en América? Según yo, eso dice. Ok, gracias. Bueno, es que está abajo, no se le entiende. Sí, es manuscrita, hermano. Ya no se estila esa escritura. Es para que no extrañen el pizarrón. Ok. Entonces. Gracias.
La independencia de las colonias británicas en América. La importancia de la Revolución Francesa ya se las expliqué. Al caer los reyes, se termina la monarquía, se termina el dominio de la Iglesia Católica y empieza la democracia. Esa es la importancia de la Revolución Francesa. Además, inicia un periodo de expansión del capitalismo. Es decir, se fortalece el sistema económico que sustituyó al feudalismo. Esa es la importancia de la Revolución Francesa. La burguesía se fortalece, se expande el capitalismo y se inicia una era de democracia. Ahora, la importancia de la independencia de las colonias británicas en América es porque surge una nueva potencia capitalista. Es el surgimiento de un país que fortalece aún más el capitalismo. Como ustedes saben, Estados Unidos es la imagen viva del capitalismo, ¿no? Ustedes hablan de Estados Unidos. Cuando ustedes escuchan hablar de Estados Unidos, están escuchando hablar de capital, de dinero, ¿no? Entonces, surge este nuevo país con la independencia de las 13 colonias. Como ustedes saben, había 13 colonias británicas en América. Estas 13 colonias deciden independizarse de Inglaterra. Y entonces surge un nuevo país, que es precisamente Estados Unidos. Ahora, bueno, todo esto pasa casi al mismo tiempo. Casi. Primero fue, aquí sí tengo que aclarar, número uno, primero fue la independencia de Estados Unidos y después fue la Revolución Francesa. Vamos a preguntarle a Google, no, mejor a Eco. Eco, ¿cuándo fue la independencia de Estados Unidos de América? Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido. De acuerdo con fandom.com, los Estados Unidos de América se fundaron en 1776 bajo la Declaración de Independencia durante la Revolución Americana. La independencia de Estados Unidos fue en 1776. Ahora, Eco, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. En 1789 fue la Revolución Francesa. Entonces, primero ocurrió la independencia de los estados, de las colonias británicas con la fundación de Estados Unidos de América y después fue la Revolución Francesa. Estos dos hechos tuvieron gran importancia para las relaciones internacionales porque, número uno, se da la instauración de los gobiernos de la democracia. Número dos, esta democracia salta el charco y surge una potencia americana, democrática. En esta época, ¿qué pasaba en México? A ver, les pregunto, en 1776, ¿qué estaba pasando en México? A ver, les pregunto a los historiadores que tenemos aquí, a los que les gusta la historia de ustedes, ¿qué pasaba en México en 1776? Seguíamos colonizados por España, ¿no? Así es. En México, no existía México. De hecho, no existía México. México era el virreinato de la Nueva España. Entonces, aquí seguíamos bajo este virreinato. Todavía no nos independizábamos. ¿Por qué fue importante la fundación de los Estados Unidos de América? Porque fueron el ejemplo para todas las colonias de España. México se independizó. Estas sí se las saben, ¿no? En 1810.
Entonces, si se dan cuenta, primero fue Estados Unidos y después fue México. Y no solo México, porque en 1810 se independizaron muchos países del virreinato de la Nueva España, porque si ustedes se han de acordar que el virreinato de la Nueva España no nada más era México. Era México, era Centroamérica y eran muchos países de Sudamérica. A ver, déjenme ver si Eco se lo sabe. Eco, ¿qué países conformaban el virreinato de la Nueva España? Lo siento, eso no lo sé. Bueno, Eco, por eso todavía la máquina no sustituye al humano, ¿no? Pero, como les decía, estaba México, estaban todos los países de lo que hoy es Centroamérica, el virreinato de la Nueva España. ¿Y qué creen? También Filipinas, aunque no lo crean. Filipinas, que está... ¿Dónde está Filipinas? A ver, ¿quién me dice dónde está Filipinas? Asia del Sur. Está en Asia del Sur. Bueno, pues déjenme decirles que Filipinas formaba parte del virreinato de la Nueva España. O sea, que Filipinas era en cierta forma parte de México, si lo vemos desde ese punto de vista. Y de hecho, en Filipinas hablan un lenguaje que trae español, ¿no? Hablan filipino, pero tienen palabras en español y también tienen palabras en náhuatl. O sea, es algo muy extraño que uno no se imaginaría, pero allá también, por ejemplo, dicen chocolate, ¿no? Es náhuatl. Y tienen palabras en náhuatl. En Filipinas, bueno, la importancia entonces de la independencia de Estados Unidos, regresando, ¿no? Regresando al tema, porque si no me voy a hablar de otras cosas, es que se logró la independencia de los países de las colonias americanas, entre ellas México, Perú, Argentina, Venezuela, todas las del continente americano. Y entonces cada vez más el modelo de Estado-nación se va extendiendo. Si se dan cuenta, inició en Europa con la Guerra de los 30 años y empiezan a surgir los primeros países, ¿no? De los primeros países que surgieron fueron Suecia, fue Prusia, que ya no existe, fue, bueno, España, Francia, que son las potencias europeas, Gran Bretaña, son los primeros países que surgen, pero con la independencia de Estados Unidos empiezan a surgir los países latinoamericanos, como los conocemos, Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú. Todavía Sudamérica no existía porque era parte de México. Entonces ya cada vez estamos escuchando de más países que no existían. Es la plena época del nacimiento de las relaciones internacionales y de los países, y de las independencias y del colonialismo. Porque en esta época entonces estamos hablando de... Voy a abrir otro pizarrón. Estamos hablando de que empiezan a surgir potencias imperialistas. Potencias imperialistas. Y no estoy hablando de Estados Unidos, como le dicen ahora, que dicen que son los cachorros del imperio, ¿no? Sino que empiezan a surgir las potencias imperialistas que son los mismos países como España. Bueno, España es una de las que no tuvo tanto éxito porque perdió todas sus colonias en América, pero Gran Bretaña tenía colonias en África, en Asia, bueno, también España, en Asia, las Filipinas, en América. Holanda también tenía colonias en América. Holanda tenía colonias en lo que es hoy Nueva York. De hecho, Nueva York se llamaba Nueva Holanda. España, Gran Bretaña, principalmente Gran Bretaña, era la potencia imperialista, sí, por excelencia, la más poderosa, ¿no? Empiezan a surgir la independencia de todas sus colonias y se empiezan a formar los países, como los conocemos ahora. Aquí, además... Ay, gracias, profesor. ya le regresé, sí.
Además, tenemos que por el año de 1850, a ver quién me dice qué ocurrió en ese año. En 1850. ¿Por qué es importante ese año? Parece este programa de concursos de nuestro programa de radio. El que me diga qué pasó en 1850 se va a ganar una canción que le ponga. A ver, ¿qué pasó en 1850, chicos? Corre tiempo. Corre tiempo para que piensen. A ver, Eco. Timer de 30 segundos. 30 segundos para que me digan qué pasó en 1850. Ay. Eco, timer de 30 segundos. 30 ¿Fue la segundos. guerra de Crimea? No. Hola, La guerra de opio. Fue... La guerra de opio. Sí. no. No. El inicio de la guerra en distintos puntos. No. Les voy a dar una pista. Es una cuestión económica. 1800. Ah, ya sé, se inaugura el primer ferrocarril y eso es aquí en México, ¿no, profesor? No. Tiene que ver con eso, sí. Les voy a... La revolución La industrial. guerra industrial. La revolución industrial. ¿Quién dijo eso? La revolución, sí. Yo. Muy bien. A ver, ¿cómo te llamas? Porque no veo, por estar viendo la pantalla, no veo quién habló. Monse. Yo. Monse, ¿te ganaste tu canción? ¿Qué canción quieres, Monse? Qué buena onda. Quiero una canción de los Beatles. De los Beatles. ¿La que sea? Imagina. Imagina. Eco, reproduce Imagina. Imagina de John Lennon en Amazon Music. Vamos a escuchar Imagina y ahorita continuamos. Que se ganó la canción Monse. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed, no hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people cheering all the world. You may say I'm a dreamer,
one. I hope someday you'll join us and the world will live in one. Excelente elección, Monse. Muy buena rola. Ok. Bueno, entonces, en 1850, ay, qué feo me salió aquí. A ver, déjame borrarla aquí. 1850 tenemos el inicio de la Revolución Industrial. Y por cierto, antes de eso, la canción esta que escuchamos dice, imagina un mundo sin países. ¿Y se acuerdan qué pasaba en el mundo sin países? En la guerra de los 30 años. No había países y hubo un desastre y tantos muertos y guerra. O sea que ahí como que le falló a John Lennon. Creo que hay más paz en un mundo con países. Pero bueno. Ok. En 1850 entonces, además de que tenemos la independencia de Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en 1789, después de esos acontecimientos, las independencias de los países de América, vamos a dibujar América, a ver si me sale, sí me sale, mira, es que a cada rato la dibujo, más o menos. La independencia de los países de América por el año de 1810, entonces ahí tenemos varias fechas importantes, independencia de los países de América, la Revolución Francesa, la independencia de las colonias británicas y la creación de Estados Unidos de América y la Revolución Industrial en 1850 después de todo esto. ¿Por qué se da la Revolución Industrial? Porque una vez habiendo un periodo de paz, cuando hay paz hay tiempo para poder inventar cosas. Entonces, en 1850 surge un invento que detonó el sistema capitalista y la producción a nivel global, que fue la máquina de vapor. La máquina de vapor fue importante para el mundo. ¿Por qué fue importante para el mundo la máquina de vapor? A ver, ¿quién me dice? ¿Porque pudieron tomar baños de vapor? ¿O por qué? No, porque con la máquina de vapor se hizo las locomotoras, las primeras, ¿no? Y eso ayudó a que se hicieran como, bueno, el comercio interior y después en otros países. Muy bien, es correcto. Ahorita te ponemos una canción también. También porque el carbón era lo más importante, ¿no? O sea, para todo ese transporte de materiales. Sí. De hecho, la máquina de vapor se alimentaba de carbón. Principalmente eso era para el ferrocarril, ¿no? Para el ferrocarril, sí, por eso dibujé aquí mi ferrocarril. Para transportar las mercancías, porque además la máquina de vapor fue el principio de los inventos. Y la máquina de vapor era un invento que permitía mover máquinas o mover motores a base de vapor. Uno de los inventos de la máquina de vapor fue el ferrocarril, pero después empezaron a inventar otras máquinas derivadas de ese primer invento, y fueron máquinas que servían para realizar producción en masa de bienes, que eran motores que producían diversos bienes, mercancías. Profesor, ¿no vino también la imprenta? Bueno, la imprenta es un poco más atrás, porque de hecho esa desde los chinos viene. Pero sí, digamos que la máquina de vapor y la revolución industrial empezó a detonar otros inventos y, por ejemplo, la imprenta más bien evolucionó. Evoluciona la imprenta, se mejora la producción, se inventan la maquinaria basada en el vapor.
maquinaria de producción basada en el vapor. Esto hace que haya un crecimiento industrial muy grande. Y entonces los países capitalistas, como Estados Unidos, como Francia, como Gran Bretaña, empiezan a tener todavía mayor importancia y empiezan a surgir las potencias industriales. Empiezan a producir y a producir y a producir. Y entonces el ser humano, ahí empiezan a surgir movimientos. Fíjense, movimientos en contra de la máquina de vapor, que son los que les llaman los, ¿cómo se llamaba ese movimiento en contra de la máquina de vapor? A ver, dejen, Google. Movimiento en contra de la producción industrial. Creo que se llamaban ludistas, pero, ludistas, sí, eran los ludistas. No lo encuentro ahorita en Google, pero si me equivoco, corríjanme porque a veces se me ve el avión. No, profe, creo que sí era el ludismo. El ludismo. Ajá, Sí. bueno, si me permite leerle para que usted me diga si sí es, porque dice, el ludismo fue un movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX que protestaron entre los años 1811 y 1816. Sí, sí es contra las máquinas que destruían el empleo. Ah, sí es ese, muchas gracias. El ludismo que surge precisamente porque decían es que nos vamos a quedar sin trabajos y todo lo van a hacer ahora las máquinas. Ya vimos que eso no pasó, pero surgieron los obreros, eso es algo que surgió. Surgen los obreros que trabajaban en las empresas que tenían máquinas y entonces ahí, ¿cuál es la consecuencia? De que había una gran producción de bienes como no había habido nunca en la historia del mundo. Voy a hacer otro pizarrón porque ya no me cabe en este. Entonces había una, digamos, una sobreproducción. Sobreproducción. Sobreproducción se refiere a que ya produces más de lo que necesitas porque resulta que había una gran cantidad de personas que producían, que son los obreros, y unos cuantos, los voy a poner gordos porque pues comían mucho, no trabajaban, que son los, el capitalista. Le ponemos un sombrero para que se vea más elegante porque pues vestían bien, tenían lana. Los dueños de los medios de producción, los dueños de la maquinaria, y por el otro lado, la masa obrera que era contratada por el capitalista para producir y le pagaba ahí unos centavitos, ahí le aventaba para que no se murieran y tuvieran que comer, ¿no? Les toma un poco, yo me quedo con un poquito de dinero nada más y ustedes otro poco, ¿no? Entonces les reparto, ¿no? Ahí, entonces las potencias, ¿no? Empiezan a surgir las grandes empresas. Las grandes empresas que son las precursoras de lo que hoy conocemos como las empresas multinacionales, pero en ese momento no eran multinacionales, sino que eran empresas nacionales de los países que tenían la mayor cantidad de capitalistas y de maquinaria para producir. Entonces empiezan a desarrollarse esos países y ahí es donde surge un movimiento. Empieza a surgir un movimiento pues en contra del capitalismo. Entonces venimos así, miren, venimos comunidad primitiva. Luego venimos esclavismo. Después feudalismo. Entre cada una de estas etapas ha habido revueltas. Luego llegamos al capitalismo. Y el capitalismo también tuvo una crisis. Y esa crisis se llamó la Revolución Socialista. Socialismo. Y ese socialismo explotó, digamos, tuvo su mayor representante intelectual
me van a decir rojillo aquí, ¿no? Con Carlos Marx. Carlos Marx fue el que precisamente elaboró una teoría, dijo Karl Marx, que es el que decía, bueno, entonces el capitalista se enriquece a través de la plusvalía de los obreros que trabajan para él, surgen las grandes empresas y las grandes empresas son originarias de los grandes imperios capitalistas, ¿no? Como Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces aquí en Rusia, precisamente, en Rusia, que todavía se llamaba Rusia en ese tiempo, hoy también se llama Rusia, pero hubo un momento que Rusia no se llamaba así. Explota una revolución en 1917, la Revolución Rusa, y entonces se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es otro país nuevo que no existía. La URSS, efectivamente, la URSS es un país que no existía, pero que es el resultado del derrocamiento y es toda roja su bandera, roja, roja, roja. Es el resultado del derrocamiento del absolutismo en Rusia, porque en Rusia en esa época todavía había monarquía y la monarquía estaba representada por el zar. El zar es derrocado por el movimiento obrero que estaba liderado por Lenin y por Stalin y por Trotsky, que después tuvo que huir a México porque Stalin lo persiguió y lo mató aquí en México, en Coyoacán. Después les cuento esa historia. Después de andar con Frida Kahlo, el Trotsky se la echó, sí. Esa historia también es muy divertida, después se las cuento. Y entonces surge la URSS, y la URSS fue un gobierno que no tenía este modelo de acá de explotación del capitalista, fue un gobierno diferente. Porque este gobierno socialista, entonces, no es de que una persona tuviera todo el dinero, sino que aquí era el Estado. Es decir, el Estado, el gobierno, como ustedes lo conozcan, era el que tenía la producción y entonces el Estado tenía fábricas, ya no eran propiedad de una persona, sino propiedad del gobierno. Y el Estado era el que daba empleo a los obreros, pero ya no se llamaban obreros, porque se supone que el Estado es de la propiedad de la gente. Y entonces aquí surgen, ya no son obreros, ya todos. Aquí hay dos clases, aquí está el capitalista y aquí está la clase obrera. En el socialismo está el Estado, pero el Estado está formado por la población y entonces aquí ya son los tivarish, les decían. O si lo traducimos al español, son los camaradas. Y entonces todos decían que todos somos iguales, ¿no? En el Estado socialista, dicen, el camarada, ¿no? El camarada que está dirigiendo la empresa, pero que también es igual que nosotros. Porque a lo mejor hasta puede ganar lo mismo y dirigir la empresa, y yo soy obrero, yo trabajo pero gano lo mismo que, ¿no? Entonces son los camaradas. El Estado socialista, que este estado a la fecha todavía se practica en China, un socialismo, pero es diferente, ya no es igual. Pero bueno, en 1917 lo importante que les quiero decir aquí es que tenemos dos modelos, el modelo capitalista de Estados Unidos y Gran Bretaña contra el modelo socialista de la URSS, y eso ocasiona un choque entre dos potencias, porque este país de la URSS fue muy poderoso. Un choque entre dos potencias, una capitalista y una comunista, y eso ocasionaría muchos problemas en el futuro. Déjenme ver si puedo poner aquí un video, déjenme ver si lo encuentro. Les voy a dejar de compartir pantalla, más para que se den la idea de cómo era esa situación de la Guerra Fría.
Ay, se me pierde aquí de tantas ventanas que tengo abiertas, ya no sé ni en cuál ando. A ver, voy a abrir aquí YouTube. YouTube, abre. Ah, aquí está, YouTube. A ver, ya lo estoy buscando. A ver si sale la escena que yo... Ah, ya la vi. Sí, esta les va a gustar. Porque va a reflejar lo que era la Guerra Fría. Y la Guerra Fría duró desde que inició desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta todavía 1989. O sea que esto es más moderno lo que van a ver. Con todo y anuncios. Los Volcanes presenta su nueva crema de consistencia artesanal, rica y cremosa. Los Volcanes, sabor de origen. Patrocinado, ¿no? Ahí va. Este es el video que quería que vieran. Si se dan cuenta ya es algo viejo. Acá abajo está en formato VHS, que eran unos cassettes que se metían para reproducir video. ¿Dónde está? Y así como se estaban dando el señor T y Rocky. ¿No han visto la película de Rocky 4? Súper buena, ¿eh? Así se empezaron a dar estas dos potencias. Los gringos, los Estados Unidos de América y los rusos, que fue el inicio de una confrontación, ¿no? De las relaciones internacionales, que fue la Guerra Fría. Ok, bueno, yo creo que ahí le vamos a dejar por el día de hoy. Como pueden ver, es divertida la historia. A mí sí me gusta mucho. Bueno, cuando le ponemos música y todo, ¿eh? Pero vamos entonces a estar estudiando los próximos periodos. Ahorita estamos situados un poquito, digamos, al inicio, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial. Estamos después de la Revolución Francesa, el surgimiento de Estados Unidos de América y la Revolución Industrial, que le da la pauta a los movimientos obreros que después crearían el Estado Socialista o el país de la URSS. Entonces, estamos ahí. La próxima clase vamos a continuar viendo estos temas
Y tengo aquí unas manitas alzadas. A ver, ¿quién levantó la mano? María Fernanda. Sí, profe. Yo tenía una pregunta. Es que bueno, en su pizarrón no entendí qué decía antes del feudalismo. Feudalismo. Aquí, esclavismo. Ok, y otra pregunta. Es que me perdí un poco. Lenin, Stalin y Trotsky, ¿ellos qué hicieron en relación a la URSS? Ellos eran los líderes de la Revolución Rusa. Ah, ok. Es que entendí que habían derrocado eso, pero no, gracias. Sí, sí, ok. Bueno, aquí también tenía otra manita alzada, que es quien, Jorge. Jorge, ¿qué onda, Jorge? Ah, ya bajó la mano. Dice, no, siempre no. Ok, chicos, entonces les voy a encargar para la siguiente semana que hagan las actividades del Classroom. Hagan las actividades del Classroom para que vayan avanzando en todas estas y puedan, y no se queden retrasados. Del Classroom, yo del Blackboard, perdón, me hago bolas. Hagan las actividades del Blackboard. El Classroom nada más es para consultar. Del Blackboard hay que hacer una lectura que está ahí. Ahí hay una lectura que hay que hacer la actividad que ahí les marca. Y ya sé que hay otras actividades del Blackboard que les dice ve este libro y el libro no abre. Si no les abre el libro, busquen el video en el Classroom que se acaban de inscribir. Busquen el video relacionado a la actividad y de ahí la contestan. En caso de que no encuentren el material en el Blackboard. Ok, me acaba de decir la coordinadora de nuestra licenciatura que si no pudieron registrar su asistencia, lo intenten un poquito más tarde. En la liga que les mandé hace rato. Se las voy a volver a poner. Ya sé que ya tomamos asistencia en la que yo hice, pero la oficial es la que no nos dejó. Así que hay unos aullidos de perros aquí atrás de mí. En esta, más tarde, por favor, intenten registrar su asistencia. Ok, ¿quién más me estaba levantando la mano? Jorge Alexis, ¿qué pasó? Otra vez bajó la mano, nada más me está cotorreando ese Jorge. A ver, María Fernanda levantó la mano o se le quedó levantada. Ay, se quedó levantada, perdón. Otra que me está cotorreando, a ver, ¿quién Bien más? graciosos. Qué graciosos, de veras se pasan. Melissa. No, yo sí tengo una pregunta. Entonces, ¿qué actividad tenemos que hacer, profe? La actividad del Blackboard, la correspondiente, ahí vienen las fechas, la correspondiente a la semana que entra, ¿no? Esta semana me parece solo era el foro de presentación, ya la siguiente semana hay que pasar a las actividades de la unidad 1. Sí. Ok, Maureen McBeat. Hola, prof, una pregunta. La actividad que nos dijo que era para hoy, que era la de ver lo de los videos y contestar las preguntas, ¿todavía se la podemos enviar? Sí, esa todavía la pueden enviar. De hecho, necesito que esa sí la contesten el día de hoy. La del syllabus que está aquí en el Teams. Les puse un formulario en la sección de tareas para que ustedes lo contesten, por favor. Me parece que esas son nada más 2 preguntas, ¿verdad, profesor? La del Teams, no, son más preguntas, son como 10 más o menos. ¿Es de Blackboard o de Teams? No, de Teams. Ok. Igual aparece en la sección de tareas, ¿verdad? Sí, es la única que hay. Ahorita hasta la fecha es la única tarea que hay en el Teams. O sea, ¿la acaba de subir? La subí desde ayer, entonces. Ok, con razón. Ok, gracias. Ahí debe estar. Jorge Alexis, ¿sigues cotorreándonos o sí? Ahora sí que nos vas a preguntar algo. No. El sílabus. El sílabus, sí. Esa es la que hay que contestar. La del sílabus. Ok, y Jorge Alexis más bien está levantando la mano así en señal de que, bueno, ya me voy, hasta luego, ¿no? Por eso pone su manita. Y bueno, ya nos vamos todos. Entonces, chicos, hagan las actividades y nos conectamos el próximo miércoles. ¿Qué pasó?
La actividad que nos había dejado de ver un video era la del foro de discusión, ¿verdad? La del foro de discusión. Es que la que tiene 2 preguntas. Es que era ver un video sobre sobre lo que pasó, los acontecimientos de la historia. Sí, hay que contestar esa también, efectivamente. Sí, ok, sí, ya agarré la onda. Sí, es que el sílabus ya lo había enviado, con razón no me aparecía nada. Sí, que también me estaba confundiendo. Pero gracias. De nada. Entonces contestan el sílabus y bueno, me despido con esta rola. Pues continúen con sus clases, chicos, y nos conectamos dentro de 8 días. Eco. Sí, profe. Gracias, profesor. Me gustó mucho Gracias, su clase. profe. Bonito día. Profe. Un buen día. Bye, profe. Gracias, profe. Eco reproduce Eye of the Tiger. Ahí está. Aquí tienes Eye of the Tiger de Survivor en Amazon Music.